Historias de misterio y terror. En un pequeño pueblo llamado Sanondo, había una leyenda sobre un pozo negro en medio de un bosque. Los ancianos del lugar aseguraban que nadie debía acercarse después del anochecer, ya que, según contaban, un espíritu vengativo vivía en el fondo del pozo. Pero para Sofía, una joven periodista en busca de historias, aquello era solo una superstición más. Una tarde, Sofía llegó al pueblo para investigar la leyenda. Los habitantes evitaban mirarla cuando preguntaba sobre el pozo, y una anciana incluso la agarró del brazo y le dijo: «Si vas, no regreses». Lejos de amedrentarse, Sofía decidió buscar el lugar al día siguiente. Al amanecer, Sofía se adentró en el bosque. El camino era denso y oscuro, incluso bajo la luz del día. Finalmente, llegó al pozo. Era más grande y siniestro de lo que había imaginado, rodeado de árboles muertos y un silencio absoluto. Al mirar dentro, solo vio oscuridad, pero cuando se inclinó un poco más, creyó ver algo moverse en el fondo. Decidió tomar fotos y grabar un video para su reportaje. Mientras lo hacía, escuchó un murmullo. Pensó que era el viento, pero al girarse, vio una figura oscura de pie, a unos metros de distancia. Era alta, con brazos desproporcionados y ojos que parecían dos agujeros de pura oscuridad. Sofía corrió, pero el camino de regreso al pueblo parecía no tener fin. Cuando finalmente llegó al pueblo, Sofía estaba temblando. Nadie quería escucharla. Su cámara, que llevaba colgada, había captado algo extraño en el video: sombras que se movían alrededor del pozo y una figura que parecía mirarla desde el agua. Esa noche, mientras revisaba las imágenes en la habitación de la posada, las luces comenzaron a parpadear. El murmullo que había escuchado en el bosque ahora provenía de debajo de su cama. Cuando se asomó no vio nada, pero al levantarse, la figura del pozo estaba reflejada en el espejo frente a ella. Desesperada, Sofía fue a buscar ayuda al anciano más sabio del pueblo. Él le explicó que el espíritu del pozo era el alma de un hombre maldito que había sido arrojado allí por un crimen que no cometió. Su odio lo mantenía atrapado, y cualquiera que perturbara su descanso sería perseguido hasta la muerte. Esa noche, Sofía decidió regresar al pozo con la esperanza de devolver la paz al espíritu. Al llegar, escuchó los gritos desgarradores del alma atrapada. Arrojó la cámara al pozo como ofrenda, pero la figura apareció detrás de ella. Lo último que se escuchó fue su grito, antes de que todo quedara en silencio. En el pueblo dicen que nadie volvió a ver a Sofía, pero cada noche se escucha su voz susurrando desde el bosque. El espejo de los lamentos. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, un anticuario llamado Ricardo adquirió un antiguo espejo durante una subasta en una mansión abandonada. El marco era de madera negra tallada con símbolos extraños y figuras demoníacas, y el vidrio parecía opaco, como si nunca reflejara la luz completamente. Nadie pujó por él, excepto Ricardo, atraído por el aura inquietante del objeto. Cuando llevó el espejo a su tienda, comenzó a notar algo extraño. Cada vez que pasaba frente a él, parecía ver sombras moviéndose detrás de su reflejo. Aunque intentó ignorarlo, una noche, al cerrar el local, escuchó un leve lamento que parecía salir del vidrio. Un día, una joven llamada Clara entró en la tienda. Estaba fascinada por el espejo y decidió comprarlo a pesar de las advertencias de Ricardo, quien trató de disuadirla. Clara lo colocó en su habitación, pero esa misma noche comenzó a experimentar pesadillas aterradoras. Por la mañana, Clara notó que su reflejo en el espejo se movía un segundo después que ella. Al girarse, una mano oscura salió del vidrio, casi rozándola. El terror la paralizó, y desde ese día, nadie volvió a verla fuera de su casa. Los rumores sobre el extraño espejo comenzaron a circular en el pueblo. Ricardo, lleno de culpa, decidió visitar a Clara. Al entrar, encontró la casa desordenada y el espejo en el centro de la sala, rodeado de marcas quemadas en el suelo. Ricardo notó que el vidrio estaba más limpio que antes, como si algo lo hubiera pulido desde dentro. Al acercarse, vio su propio reflejo deformado, gritando en silencio. De repente, una sombra cruzó detrás de él y desapareció dentro del espejo. Desesperado, Ricardo buscó a un sacerdote para que lo ayudara a destruir el espejo.
El sacerdote, al verlo, se negó y le explicó que el espejo era un portal a un mundo de almas condenadas. Si intentaban romperlo, liberarían algo mucho peor. Ricardo, sin embargo, decidió llevar el espejo al río para hundirlo. Al llegar a la orilla, escuchó los lamentos de las almas atrapadas. Cuando intentó empujar el espejo al agua, el vidrio comenzó a brillar y una figura espectral salió de él. Era Clara, pero su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo fue absorbido por el espejo, dejando el marco vacío. El silbón del bosque oscuro. En las frías noches de invierno, en un remoto pueblo, los habitantes hablaban de un antiguo fenómeno conocido como la cacería salvaje. Los ancianos advertían que si escuchabas el sonido de caballos al galope o el aullido de perros en la lejanía, no debías mirar afuera. Una noche, Marta, una joven del pueblo, decidió ignorar las advertencias. Al escuchar el eco de cascos y ladridos, se asomó a la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. Un grupo de figuras espectrales montadas en caballos oscuros, con rostros cubiertos por máscaras, cruzaban el cielo, rodeados por una niebla espesa. Antes de que pudiera apartar la mirada, una de las figuras volteó hacia ella. Sus ojos ardían como brasas y su gesto parecía un macabro aviso. Marta sintió como una fuerza invisible la arrastraba hacia la puerta de su casa. Esa noche, Marta desapareció. Los vecinos solo encontraron la ventana rota y marcas de cascos en el suelo que se desvanecían en la nieve. Desde entonces, nadie en el pueblo osa desafiar el sonido de la cacería salvaje.